Programa de opinión de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Muy buenos días. Aquí estoy leyendo una cifra que aparece en el Diario Universal del 7/2 de este año. Y se calculan en 193.000 millones de dólares la deuda total interna y externa de este país. Lo dice una firma que se llama Torino Capital, yo no sé qué es. Luego habla aquí que el gobierno evalúa un nuevo mecanismo de precios. Estoy leyendo esto porque mi entrevistado es el presidente del Colegio de Economistas, Francisco Chirino. ¿Y él qué me dice de eso? De esa deuda, de esos precios nuevos, ¿qué hay? Bueno, la deuda, las cifras están en ese alrededor siempre con un halo de misterio y de cifras que no se conocen porque el Banco Central no da la información y el gobierno a veces oculta o solapa las cifras, pero algunos economistas incluso calculamos una cifra aún mayor en cuanto a la deuda consolidada. Bueno, porque... Si no tienen fuentes de cálculo, ¿de dónde sacan las cifras? Bueno, no hay nada más difícil de ocultar que unos milloncitos de dólares. Sí. Tú realizas una transacción y esa transacción tiene su contraparte en otro lugar del mundo, en otra nación. Tú no puedes, por decir algo, importar X cantidad de toneladas de mercancías y eso queda oculto. Todas las cifras en este universo globalizado hoy son conocidas de una forma o de otra. El Banco Central no da las cifras de inflación, pero casi todos la conocemos. En el caso de los venezolanos no solo la conocemos, sino la sufrimos, que es aún más dramático. Y entonces, por lo tanto, esa cifra incluso creo que un poquito mayor pudiera ser lo que se vislumbra, lo que se conoce. Y en cuanto a los precios, bueno, pues se ha dicho unos precios que están controlados durante demasiado tiempo, ¿verdad? Crean entonces un efecto pérfido, el que obtiene esos bienes a precios, digamos, congelados. Cuando tú tratas de actualizar, entonces se produce un crecimiento de los mismos brutal. Mira, Francisco, ¿en cuánto terminó la inflación el 16? Bueno, alrededor de 800%, ese es más o menos. ¿Esa es la cifra? 700 y tanto. Esa es la cifra que manejamos. En tu estudio, en tu análisis, ¿qué perspectiva les ofrece a los venezolanos para este 2017, desde el punto de vista de un economista serio como tú? Bueno, lamentablemente las cifras para este año no son verdaderamente promisorias ni se vislumbran perspectivas de... ¿Por qué? Bueno, tenemos esa altísima inflación y este año se supone que debe el 2017, que debe duplicarse la cifra de la inflación. O sea que la inflación va a tener 4 dígitos por primera vez en la historia de la Venezuela contemporánea y sin contemporánea. En la historia de Venezuela, 4 cifras de inflación. ¿Cómo hemos llegado a eso? Porque yo recuerdo, estaba leyendo yo la cifra de inflación de la llamada Cuarta República y hubo un gobierno que no pasó de 7 de inflación. Sí, de 10 de inflación. Sí, así ahora, es. ¿Por qué llegamos a esa cifra? Bueno, una serie de desviaciones desde el punto de vista económico que veníamos advirtiendo muchos economistas, la mayoría serios, pues, de que el camino era equivocado, que el modelo no correspondía, y entonces todas esas desviaciones se mantuvieron en el tiempo. Precios congelados, control de precios, que son medidas que pueden aplicarse, pero en el corto plazo. Ya después de 5 años, 10 años con esas medidas, las desviaciones se producen. Vamos a un receso, regresamos con Francisco Chirino, presidente del Colegio de Economistas.
Estás viendo Regiones. Bueno, conversando con Francisco Chirino, economista, y cuando hablamos de inflación, yo pienso en lo que llaman la canasta básica o la cesta básica. Este año se inició con una cesta básica por encima de lo previsto. Bueno, para el final del 16 estaba en 700.000. A final de enero ya se estima que la canasta básica, que incluye la alimentaria y el resto de los servicios, está en 800.000 bolívares. Y la relación salario, cesta básica, inflación, con los aumentos que ha venido haciendo el gobierno, ¿se ha neutralizado? No, bueno, difícilmente una unidad familiar esté en el orden de los ingresos cercanos al 1.000.000 de bolívares. Esa no es el común, eso sería un muy pequeño sector de la población que estaría allí. Por lo tanto, están en situación deficitaria. Los incrementos salariales se convierten en sal y agua si no se controla la inflación, que ese es el problema de la disminución o la destrucción de la capacidad de pago del venezolano, del bolívar, de su salario, se destruye con la inflación. Okay. Tendría que ser cuánto van a ponerle digamos, al salario mínimo. Okay. Explícame algo, tú como economista debes haber estudiado esto, que a mí me llama la curiosidad. El petróleo baja, pero aquí seguimos anunciando obras que yo no sé cuántas millones de viviendas, que vamos a construir yo no sé cuántas petroquímicas, no sé, instalaciones de infraestructura. ¿De dónde sale ese dinero? Bueno, en realidad, ¿cuántas de esas obras realmente ¿Cómo se mantiene el Estado con un petróleo a 30, por ejemplo? Bueno, no, extremadamente difícil. Y además de eso, teniendo que importar casi el 75, el 80% de lo que se consume. ¿Pero de dónde sale el dinero? Pues estamos importando, ¿no? Sí, estamos importando algunos rubros. Bueno, ese dinero de las únicas y escualidas reservas o de los pequeños ingresos que quedan ahí. O vía endeudamiento, aunque en alimentos y esas importaciones no hay crédito, vamos a decirlo así. En el caso de Venezuela, que en algunos casos Colombia, Panamá, etcétera. Y lo que llaman dinero inorgánico. Pero eso no es para las importaciones, es para el consumo interno. Ajá. Esos son emisión de bolívares, imprimen bolívares. El encargado de la política monetaria es el Banco Central y debía ser autónomo. Y así se había mantenido mal que bien durante los llamados 40 años de la era democrática. En estos tiempos el Banco Central verdaderamente, incluso hubo una evaluación hace poco antes del ingreso, estando todavía el anterior presidente del Banco Central, y salió reprobado. O sea, era el peor Banco Central de América y del mundo, comparable solo a otro país, Zimbabue. Porque emitía dinero inorgánico, o sea, no tienes ingresos suficientes en dólares, que así debía funcionar, te ingresa X cantidad de dólares y los hace convertible al bolívar. Cuando tú emites dinero inorgánico es porque no tienes respaldo para ese billete. Así es. Y te genera la inflación. Claro. Así es que perjudica, por ejemplo, a estos muchachos, a estos trabajadores. A todos nos perjudicamos con eso. O sea, emites dinero inorgánico, bolívares. Por eso es que decía que no es lo mismo cuando es en dólares. Y entonces ese dinero, evidentemente, bueno, que sale a la calle, aumentará el consumo. Y salimos a competir todos por la misma cantidad de productos con más dinero. Entonces se produce una cosa que te quiero preguntar, tú debes saber algo. Los nuevos billetes. Entonces tú mandas a un banco, no te podemos dar sino 20.000 bolívares. A pesar de que tú tienes recursos ahí y tienes que pagar a un señor que no tiene cuenta bancaria, que no tiene... Y entonces te dicen que te podemos dar son 20.000 bolívares. ¿Qué es eso? Sí, bueno. Eso no se resolvió con la compra de nuevos billetes. Sí, pero aparentemente los nuevos billetes... ¿No han llegado? No han llegado o no han llegado completos. E igual, si a eso le sumamos la eliminación teórica con prórroga sucesiva de los billetes de 100, eso fue un desastre anunciado. La reconversión se hizo en un año. ¿Y tú crees que el billete de 100 deja de circular el 20, como está previsto? No, bueno, yo hasta ahora he visto muy pocos de los otros billetes.
yo creo que llevaron una buena lección en esos días de diciembre, en esos 3 días fatídicos que fueron terribles. Evidentemente, si no tenías los billetes ahí circulando, además eso lo puedes hacer paulatinamente, no sé cuál es la prisa. Tú vas recogiendo, emitiendo los billetes nuevos y vas recogiendo los viejos. Y eso lo puedes hacer en un lapso prudente, 6 meses, 1 año se hizo. Y no era porque lo están llevando a Cúcuta, pues, los billetes. Bueno, yo no sé. Y no se llevarán los de 500. Bueno, es más fácil. En vez de llegar unas pacas de billetes de 100, te llevas 4 billetes de 20 y ya El 14 que llegan los de 1000. Sí, bueno. No sé, ahora con esta canasta básica, yo creo que la canasta básica este año, si la inflación se mantiene y las tendencias parecen que sí, debería cuadruplicarse. O sea, que estamos hablando de una canasta básica por el orden de los 3 millones y algo. Oh, my God, como dicen. Bueno, muchas gracias, Francisco Chireno, muchas gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos veremos aquí mañana a esta misma hora. Gracias, paisanos.